Siempre es un gusto recibir a Carlos Delfrade en nuestra casa televisiva, en este ATP, para dialogar con él. Creo que tenemos muchísimos temas para hablar con Carlos Delfrade, más allá de que habíamos titulado de que íbamos a hablar sobre, en principio, la muerte de Carlos Argüelles. Podemos hablar de algunos temas más que vienen afín a eso, pero también el análisis de la realidad que nos está avasallando. También vendría bien hacerlo. Carlos, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda, buenas tardes. Hola Sergio, un gustazo. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo tranquilo? ¿O es un decir? Es una manera de decir. Soy de la idea de que hay que parar la pelota. A mí siempre fue muy rústico para jugar al fútbol, pero tenía la necesaria comprensión para saber que los que saben jugar al fútbol, cuando la cosa viene difícil, paran la pelota. Bueno, lo vamos a sumar desde temprano a Héctor Admiro Galeano. a los que saben parar la pelota. Hoy hay que parar la pelota, sin lugar a dudas. Me imagino. Lo vamos a sumar desde temprano a la charla de Héctor Galeano, que seguramente va a tener muchísimo para consultar de temas que vienen abordando ya desde hace bastante tiempo. Así que, Héctor, me imagino que el tema arranca por Argüelles, pero puede arrancar también por algunos otros caminos que tienen que ver lamentablemente con lo que está haciendo o los estragos que está haciendo el narco en la provincia de Santa Fe. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va, Carlito? Un gusto grande siempre hablar con vos. Igualmente, mirá, Héctor. ¿Cómo va? Mirá, Sergio, antes de meternos en la coyuntura, en la cuestión más provincial, ya que estás, y lo mencionaba Sergio, estamos frente a un dirigente político y a un periodista, que no deja de ser periodista en ningún momento y hace lectura de medios. Así que, ¿qué te parece, Sergio, si le preguntamos esto que venías diciendo vos también? Sí. El rol de los medios de comunicación, cómo informan en la crisis, y además algo que decíamos antes, Carlos, todo esto que estamos viendo y que más allá que esté amplificado o no por los medios de comunicación, es realmente una vergüenza que se dé en el marco de un 50% de argentinos que no sabe si esta noche va a llevarse un bocado o va a tener un plato de comida en la mesa. La verdad que a mí me parece muy desagradable, no una crisis institucional, porque está bueno que haya cada tanto ruidos, sobre todo si es para ir hacia algo mejor. Pero aquí se están viendo muchos cirujeos, no se están viendo un ruido que termina en una impronta de estadista, en una impronta hacia el futuro. Estamos viendo una situación muy lamentable. Así que te quería preguntar en principio por eso, como dirigente político, como periodista, ¿cómo lo estás viendo vos? Lo que recién le decía a Sergio, porque la metáfora que hacíamos del fútbol tenía que ver justamente con lo que se está viviendo en un país profundamente unitario como la Argentina, que depende de lo que viene envasado de Buenos Aires. Hay que empezar a separar la paja del trigo. Los grandes medios de comunicación son hoy el principal partido político de la oposición. En segundo lugar, Cambiemos. Y son la expresión política de las clases dominantes en la Argentina. Esto ya ha comenzado a configurarse de esa manera. Entonces, a partir de eso, la información que viene, lo que menos importa es informar, es destruir la conciencia popular al servicio de las minorías dominantes en Argentina y en la provincia de Santa Fe. Así que efectivamente lo que necesitamos es que el gobierno pare la pelota, que las cuestiones internas del peronismo, como suelen suceder, que son feroces, no vayan hacia el resto de la sociedad. Esto es muy difícil porque siempre las internas del peronismo superaron los marcos de la interna. Pero lo que hay que decir, para mayor tranquilidad de todas las personas, es que estas fueron elecciones primarias, que en noviembre los resultados van a cambiar y que quedan 2 años de gobierno por delante. Y que en esos 2 años de gobierno, Héctor, aparece lo que vos decís, un conjunto de 5 medidas que tiene que incluir sí o sí anuncios sobre la construcción de trabajo en blanco, estable, con plenitud de derechos laborales, y después mejorar el nivel de ingresos ya en la gente, tenga o no tenga trabajo en blanco, porque esto es lo que va a generar un circuito virtuoso del mercado interno
y va a generar que esté mejor la clase media y los sectores populares. Estas cosas me parece que son fundamentales y en forma paralela después hacer otros análisis más, pero me parece que esto es lo primero. Parar la pelota, el gobierno tiene 2 años por delante, no 2 meses de acá a las elecciones de medio término, sino que tienen 2 años por delante para gobernar. Ahora hay que decir hacia dónde se va a gobernar, poner dinero en el mercado interno, ponerle dinero en el bolsillo de la gente y en forma paralela construir trabajo estable y en blanco. Es hoy, me parece, el momento indicado para hacerlo. El gobierno tiene que salir, como en su momento se salió de la 125, profundizando medidas que tengan que ver con lo popular, con el desarrollo por lo menos de un Estado que no sea bobo y cómplice, sino que esté al servicio de las mayorías. Recién hablábamos con Héctor, Carlos, que ante estas situaciones que marcan crisis políticas, económicas, siempre se sale pagando un costo. En este caso está siendo bastante alto por lo que estamos viendo. Pero acá los que ganan son los sectores que manejan la especulación del dólar, la especulación de los alquileres, los que especulan con los precios. El gobierno o los deja ganar a ellos, con lo cual ahí planta bandera de rendición, o va hacia adelante con medidas que hagan todo lo contrario. Controlar los precios, generar, insisto, políticas de ingresos, que todo lo que tiene que ver con esto de los aportes, los ingresos familiares de emergencia tienen que volver a estar en la Argentina, se tienen que aumentar los montos de la asignación universal por hijo, se tienen que producir desarrollos productivos en distintos lugares de la Argentina, se tiene que controlar el comercio exterior. Me parece que esas son medidas indispensables para profundizar el gobierno en beneficio de las grandes mayorías. Me queda una reflexión que tiene que ver con el rol de los medios. Recién decías, es el medio o los medios de comunicación. La principal fuerza política opositora. Exactamente. Igualmente, yo quizás me quedo detenido en un detalle en el papelón permanente de titular algo, darlo a conocer y después el freno de mano aplicado y decir, no, bueno, parece que no es tan así. Es como... Porque no les importa informar, no les importa informar. Les importa lesionar, erosionar, lastimar, destruir lo que queda de imagen pública del gobierno nacional. Eso es lo que les interesa. Son una fuerza de choque contra el gobierno nacional. Y nosotros que no formamos parte del gobierno nacional, lo que sí advertimos es que esto no se sale de igual manera. Se sale, insisto, parando la pelota, siendo claros y yendo hacia una política que profundice una mayor integración y un mayor desarrollo económico de las grandes mayorías. No es pidiendo permiso a sectores del poder económico concentrado, vinculado a la banca extranjera, al dólar, a las bolsas de comercio, que se sale de esto. Se sale al revés, se sale por otro lado. Héctor, no sé si te queda alguna sobre este tema. No, que igualmente me parece que más allá que la gente tiene un gran problema, que es el problema de la comida, así todo, el que por antonomasia era el periodista, el programa que se encargaba de llevar claridad a la población y que, bueno, se mandó muchas macanas y muchas mentiras, hoy es superado por un programa de cocina, en el palo a palo. Entonces, digamos, también la gente castiga con el voto y castiga con el control remoto, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero después más temprano, más tarde, Carlos, me parece que también se castiga con eso. Sin duda. Igualmente no soy de los políticamente correctos. Y yo creo que la gente vota mal. Que en la provincia de Santa Fe sea senadora una chica que vive en Buenos Aires, el único discurso de dejar atrás a Cristina, habla muy mal de lo que se elige o de lo que informan o lo que se informa a la gente para votar. Sinceramente, puedo respetar cualquier tipo de punto de vista, pero que de Lisandro de la Torre vayamos a esta chica Lozada, está hablando de un viaje histórico para atrás
de la conciencia política del pueblo santafesino. Porque además está votando a la filosofía económica de la dictadura militar, porque eso es el macrismo. La filosofía política económica de la dictadura militar. Dicho hoy, en el día del golpe de Estado contra el segundo gobierno de Perón, que lo que quiso instalar en primer lugar era la demolición del derecho laboral, lo que empezó a llamarse a partir de ese golpe el costo argentino. Y como si esto fuera poco, en esta semana, después de los resultados de las PASO, lo primero que salen a decir, un proyecto que ya ingresó al Congreso de la Nación para destruir la indemnización. Es decir, te usan durante un tiempo los patrones, te tiran como perro y después que tenés que pagarte vos, de acuerdo a ese proyecto. Eso es la filosofía de las dictaduras del 55, del 66 y del 76, expresado en esto que hoy es mayoritario en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Sí, y bueno, es verdad, es políticamente incorrecto, pero tenés mucha razón. Incluso ahí el palo a palo fue con más allá que un dirigente que el cual vos o cualquiera podría estar en desacuerdo, que viene de la política, que además planteó 2 o 3 propuestas, insisto, que te gusten o no, pero planteó contenidos y llegaba al Congreso como Puyaro, o también como los otros que fueron en esa interna. La verdad que alguien que no pudo votar, lo decíamos acá, no pudo votarse a sí misma. Es una cosa insólita, ni ella, ni La Espina, ni Forí pudieron votarse a ellos mismos en las elecciones pasadas. Y alguien que no puede votarse a sí mismo en una provincia termina siendo candidata en unas elecciones. ¿Va a ser senadora? Realmente. ¿Va a ser senadora? Sí. ¿Va a ocupar el lugar de Lisandro de la Torre? Esto también tiene mucho que ver con los grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, que solamente le dejan participar, especialmente en la televisión abierta, estoy hablando, a los que tienen grandes billeteras. La democracia está absolutamente encorsetada. Es una democracia para los que tienen guita. Por eso es indispensable tratar de abrir la cabeza y decirle a la gente que dice todos son iguales y por eso no voy a votar. No, te equivocás, porque cuando no vas a votar dejás todo como está, porque se quedan los mismos y tenés un montón de ofertas para elegir. Al no ir a votar, consolidás aquello que vos decís que te hace mal. Eso hay que decírselo a la gente. Es indispensable, porque si no, lo que viene es tremendo en la Argentina. Viene esto, los que eliminaron el Ministerio de Salud, los que contrajeron 100.000 millones de dólares de deuda externa y los que además ya ahora dicen van a destruir el derecho laboral en la Argentina. Yo no estoy de acuerdo con la idea de tratar a la gente como los clientes, de forma demagógica cuando te dicen, el dueño de un kiosco claramente te dice, el cliente siempre tiene razón, porque necesita vender un caramelo. Pero que en la política y en los medios de comunicación digamos siempre la gente tiene razón, no. Yo me equivoqué cuando lo voté a Menem en el 89 creyendo que iba a ser la revolución productiva. Y nos equivocamos un montón. Ahí por lo menos se usó la mentira. Revolución productiva, salariazo, integración con América Latina, recuperación de Malvinas. Nos mintió, pero nos equivocamos. Y acá se equivocó la gente. ¿Te parece, Héctor, que cambiemos de tema? Sí, dale. Y nos metamos. Carlos, Argüelles te había dicho, al próximo que van a matar es a mí, hablando ya del mecánico rosarino muerto. Sí, Argüelles estaba totalmente convencido. De hecho, Sergio, ¿no es cierto? Sí, Digo sí. bien. Mirá, Sergio, tanto es así. Eso es lo que a mí Argüelles me lo dice a mí el 20 de marzo del 2020. Era un día viernes, a horas de lo que Alberto Fernández iba a anunciar que era el primer periodo de cuarentena. Exacto. Me trae un cuaderno espiralado, escrito en lápiz y hoja, en donde tenía 47 nombres anotados. 35 ya habían sido boletas. De los 12 que quedaban, se ponía él y me ponía a mí. 20 de marzo del 2020. ¿Te había dicho que vos también estabas en esa lista? Sí, estaba ahí. Incluso ahora han aparecido algunos otros papeles en donde estoy en esa lista. Lo más impresionante que en ese día me dice, y acordate del Frade,
que ahora que Alvarado se ve perdido, le va a tirar un muerto todos los días a Saín. En aquel momento el ministro de Seguridad era Marcelo Saín. Cuando termine esa entrevista yo lo hablo a Esteban Borgonovo, que en aquel momento era el ministro de Gobierno, lo llamo también a Saín y le digo esto. Y le digo que lo protejan, no solamente a Argüelles, sino a los hermanos Ortigala, que también habían venido a hablar conmigo. Pasa el tiempo, 2 atentados sufre Argüelles, se salvó de casualidad los 2, siempre me escribía, me van a matar, me van a matar. Yo cada vez que me escribían mandaba mensajes a la gente del gobierno, muchacho, me parece que viene densa, me parece que viene densa. El lunes pasado lo mataron, de 2 tiros en la cabeza. Ahí sentí preocupación, por sobre todas las cosas por mi familia. Lo hice público y después me callé la boca porque también dispusimos en decisión familiar dejar de exponer a parte la más importante de mi familia, y además para que no se diga que usaba eso como promoción en los días antes de las PASO. Pero sí, efectivamente fue así y así estamos. Así que le agradezco a una persona del Ministerio Público de la Acusación que fue la que me dijo que pensar en algún tipo de custodia. Le dije que no, porque las bandas son narcopoliciales y jamás voy a creer que un policía me va a cuidar. Y en forma paralela porque siento que el pueblo en los barrios de Santa Fe y de Rosario, la gente sencilla vive sin ningún tipo de protección ni de privilegio, así que tengo que ser exactamente igual, así que hay que meterle para adelante. Sí agradezco al de Rosario. Termino con esto, Héctor, 2 segunditos. Sí, por favor. Agradezco al intendente de Rosario que me llamó y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, que sigue siendo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con quien vamos a tener una charla seguramente el lunes que viene. Pero hay que seguir. Iba a agregarte, Carlos, que no sé si lo recordarás, pero cuando empezó la pandemia hacíamos entrevistas por Instagram y en una oportunidad me tocó entrevistarlo a Carlos para ATP por Instagram, y esto fue en marzo del 2020. Y ahí, sí, charlando un poco, yo te preguntaba si vos, que habías sido un sobreviviente, que me acuerdo que nos fuimos al costado personal, vos habías estado en situación, tenido un paro cardíaco después en plena maratón y habías estado varios segundos muerto, me contaste eso, te preguntaba si le tenías miedo al COVID, y ahí me planteaste toda una cuestión tuya filosófica respecto al dar testimonio, y me acuerdo que ahí me contaste lo de Argüelles, que venías de hablar con él y que te dijo que en esa lista de Alvarado estabas vos. Y a mí me sorprendió porque después la difundimos, la subimos a las redes. A mí me sorprendió qué poco se había agendado eso en la política y en el Poder Judicial. Vos acababas de decir algo tremendo, hace 1 año y medio atrás casi, sobre la violencia del capo mafia Esteban Alvarado. Así que damos fe que esto no lo usaste para la campaña electoral. No, y además yo te agrego algo, Héctor, porque a diferencia de otros casos, la legislatura de la provincia de Santa Fe en ese momento sí tomó tu nota e hicieron un proyecto declarando la solidaridad conmigo. Ah, mirá, o sea que no lo recordaba. Yo lo quiero destacar, lo quiero subrayar. No, sumándome simplemente a eso. Por eso lo que quería era que no se pusiera esto. Se dio lo del asesinato de Argüelles el lunes antes de las elecciones. Dije eso porque en serio tuve miedo por mi familia. Seguro. Argüelles, que estamos hablando con Carlos del Frade, diputado periodista de Carlos Argüelles, que fue un testigo colaborador, un arrepentido en la causa de Alvarado, que había aportado mucha información a los fiscales. He conversado con Argüelles en un par de ocasiones, me ha compartido. Ahora lo digo porque ya lamentablemente tuvo este desenlace, me había compartido incluso sus apuntes en el cuaderno, donde además estaba el hijo de un ministro de Miguel Lifchit en ese cuaderno anotado.
Y estaba Claro, el ahí fiscal se lo Ferrari. mencionaba, estaba anotado el hijo de Puyaro, decía, en una de las. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Estaba anotado el fiscal Ferrari, que fue el fiscal de San Isidro que lo investigó a Alvarado cuando era un desguazado, cuando vendía autos desguazados. El rey del corte, le decían. El rey del corte. Nada, que también hicimos referencia acá en OTP que se hicieron mucho los onzos también, Carlos, en la defensa de Argüelles en la protección. El Ministerio de Justicia de la Nación, mostramos aquí la nota, se negó a darle cobertura de protección a Argüelles porque lo pedía el MPA y no por una causa federal, por una causa provincial. Y la respuesta fue esa, que mientras no se en el marco una causa federal, no tenía recursos para protegerlo. El MPA sabía que Argüelles era un blanco de la mafia de Alvarado. Digo también, eso es hay que poner el grito en el cielo muy alto en relación a los que nos deben cuidar. Porque si no, ¿sabes qué, Carlos? ¿Quién va a querer colaborar con los fiscales? ¿Quién va a querer denunciar? En los barrios donde se venden armas, se venden municiones y además se venden drogas, se prostituyen niñas. ¿Qué vecino va a querer llevar esa denuncia? No, ahí, Héctor, en primer lugar que tenés razón, porque además el gobierno nacional hace un montón que no le manda la plata a la provincia de Santa Fe para hacerse cargo justamente de los presos federales, de la 23737, que es la ley de estupefacientes. Drogas. Claro, entonces necesariamente lo que hay que decir es que efectivamente el gobierno nacional mira para otro lado porque es un país unitario y solamente atiende a Buenos Aires. Lo otro que también es importante decir es que todo lo que tiene que ver con las vecinas y los vecinos de cada barrio de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de San Lorenzo, de Venado Tuerto, de Rosario, nos tenemos que hacer cargo nosotros, los dirigentes políticos, aún a estos riesgos, pero necesariamente tenemos que correr estos riesgos porque la gente los corre todos los días. Está clarísimo. Me parece que los análisis que hemos hecho en todos estos minutos que ya han pasado así larguísimos minutos, pero me parece que nos hemos abocado a entretenernos con la charla y obviamente a también involucrarnos en este sentido. Carlos, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si queda alguna consulta, Héctor. Yo estoy dando por terminada la charla, pero no sé si queda alguna consulta. No, ¿qué expectativa tenés, Carlos, para el 14 de noviembre en términos de tu partido, en términos personales, en términos de equipo, de proyecto? La mejor, porque nosotros duplicando la cantidad de votos le vamos a sacar la quinta banca al macrismo. Nosotros con 130.000 votos le sacamos la quinta banca al macrismo y somos los 9º representantes verdaderos, poniendo la cara, conociendo la provincia del pueblo de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Así que le pedimos a la gente que vaya a votar diferente y que vaya a votar por quien le garantiza laburo, honestidad y que vamos al frente. Todo lo demás puede ser verso. Esto se lo garantizamos que es verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Un abrazo grande. Y seguramente te molestaremos más adelante también. Será un placer. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.